están con el gusto de siempre, de todos los miércoles en Camina con Meg, en Retos Femeninos, esta gran plataforma donde nos ofrece semana a semana con todas las que aquí participamos, grandes invitados, grandes temas. Y yo en particular me siento muy feliz. La verdad, siempre soy muy feliz, soy de las que está echada siempre para adelante, pero cada vez que tengo un invitado, que además es así como mi consentido de los consentidos, que camina como por donde yo voy y me gusta, pues más me ilusiona. Estamos empezando el año. Todos tuvimos los grandes propósitos, nos hicimos nuestra gran lista de acciones, lo que quería cambiar, lo que ahora sí voy a hacer, ¿no? Ya no me voy a enojar ya voy a liberarme de esto. Y la pregunta para ti hoy es, a ver, de verdad, ¿qué es lo que no te deja avanzar? ¿Cuántas cosas de verdad siguen igual? Y por más que quiero, no. De eso se va a tratar el programa de hoy. ¿Cuál es tu piedra en el zapato? ¿Y quién creen que va a platicar de esto? Pues la más experta de todas, que es Verónica Alcocer. Déjame decirte quién es Vero. Vero estudia Ciencias de la Comunicación, herramientas para transmitir, es tanatóloga y acompaña en posturas de la muerte y la vida, en buen manejo de pérdidas. Con nosotros ha estado en algún otro programa hablando del duelo, que es extraordinario, te lo recomiendo que lo busques. Hace consejería e intervención en crisis, trascender la crisis en paz, logoterapia, encontrar sentido, ejercer el binomio libertad, responsabilidad, adicciones, profundizar, coach ontológico, método Quimix, coach The Work de Byron Katie, método para indagar tus pensamientos y liberarte, coach Wingway, herramienta para desbloquear emociones y manejo de creencias negativas o limitantes, anticipar experiencias que causen estrés, coach Open Cards, crear conversaciones de valor y soluciones con visual thinking y visual voices, invocación de Red Box, actualizar y sensibilizar la cultura del duelo, adaptación al cambio, transformación. Consultoría, miembro de Sinergia y Open Cards México. Experiencia y práctica en su camino de crecimiento. Pues es mamá de 3 hijos, esposa, fundadora del Centro del Duelo en México, CAPEC, Centro de Apoyo Elizabeth Kubler-Ross, capacitadora y facilitadora de grupos de apoyo en talleres y cursos, conferencista, constelaciones familiares, autora de meditación, Going Hard, meditación trascendental y mindfulness. Cursos de desarrollo humano y autoestima, terapeuta individual y de pareja y familia. Consultoría en el IMSS, en el ISSSTE, en Grupo Expansión, en Zurich, en Fármaca, Pfizer, embajadora y tanatóloga, fundación de Patricio Consentido, creadora de contenidos Save the Children. En el año 20 al 22, con más de 10,000 horas de práctica, a mí esto me parece una de las cosas fundamentales de ver. Le gustan las personas, leer la naturaleza, meditar, yoga, bailar, escuchar música, ir al cine, ayudar a aprender, viajar y conocer. Y con una persona que tiene este vasto conocimiento, que tiene tantas experiencias, sobre todo que tiene muchas miradas en diferentes temas que le provoca y que nos da la posibilidad de entender. Mi Vero, yo te quiero dar la bienvenida a este programa que ya es tuyo, ¿no? Ya lo hiciste muy tuyo y de verdad bendigo y agradezco que estés con nosotros hoy. Ay, muchas gracias. Yo más contenta de estar aquí, de iniciar este año, todavía estamos en enero del 2023, y cada año decimos como, wow, este año que pasó, ¿qué sucedió? Difícil, no difícil, bendecido, no bendecido, ¿cómo lo describimos, no? Entonces, bueno, tú y yo platicamos de tocar algunos temas, y este fue el que más nos llamó la atención para empezar este año. Entonces, bueno, gracias y gracias por supuesto por leer todas esas credenciales y títulos y bla, 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 pero creo que la propia experiencia humana y lo que me ha sucedido a mí personalmente es lo que me ha llevado a seguir curiosa y también ponerlo al servicio de los demás. Entonces, sí creo que es importante lo que sabemos, pero también
tener esta sensibilidad de conectar con el otro y de seguir conectando con nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues digo, yo estoy sorprendida porque creo que lo que llamamos expansión de la conciencia cada vez está permeando más. Muchísimo más, ¿Verdad? O sea, muchísimo más. hablo también desde los niños, los adolescentes, que también ahora son nuestros grandes maestros. Sí creo que es importantísima tal vez la edad y la experiencia, pero también esa frescura que nos traen, sobre todo los sobrevivientes de la pandemia, que son los chavitos y los adolescentes, que digo, yo tengo en mi consultorio algunos de ellos, pues creo que me empiezan a inspirar, me empiezan a inspirar a hablar de este tema, con algunos ejemplos de cuáles serían sus piedras en el zapato. Te quiero decir Ya ves, algo. ajá, sí, claro, claro, claro. A mí el tema del piedra en la piedra en el zapato me parece extraordinario porque siempre tenemos un punto de fricción. Es como eso que me atora, me duele, me molesta, sé que la traigo, pero me acomodo, pero ya en este zapato ya sé que así es, camino, me sale ampolla, me duele, se me infecta, mil cosas me están pasando y no me la quito. Y no me la quito a veces porque ni siquiera la veo. Exacto. Y por ejemplo, el título, ¿no? ¿Y cuál es tu piedra en el zapato? O sea, tú desde que dijimos esto, pensaste en alguna, anotaste algo, ¿qué te vino a la cabeza? Claro, lo primero que dije, mi piedra en el zapato a veces es mi falta de tiempo para mí. ¿Ok? Y en esa falta de tiempo para mí, hay mil cosas que suceden al mismo tiempo que yo digo, mi piedra en el zapato es que no paro, no paro, Sí. no paro, ¿no? Pero en este como darme cuenta, porque obviamente ya no es una persona la piedra en el zapato, porque esa es otra, ¿no? Mi piedra en el zapato es el jefe, el esposo, el adolescente, eh, mi temas del cuerpo, o sea, porque hay muchos, Vero. Sí, sí, Y sí, sí. entonces creo que de pronto dices, a ver, a mí me hizo eso, que dije, ah, pues mi piedra en el zapato es eso, que me provoca la sensación de que no me doy el espacio que yo quisiera para mi propio crecimiento, el mío, el de Mer, Ok, ¿no? ok. Ok, y yo te diría, ¿desde hace cuánto tienes esta piedra en el zapato? Porque yo te escucho y me identifico, y creo que varios de los que nos pueden ver o escuchar, dirían lo mismo, o sea, me falta tiempo. Me Bueno, falta tiempo para mí, me falta tiempo para hacer lo verdaderamente importante en mi escala de valores, ¿sabes? O sea, sí, ¿hace cuánto tiempo tienes esa piedra? pues mira, para ser sincera, toda la vida, porque como es accionar y siempre una escuela que cargar, y digo cargar porque sí, de pronto era cargar, muchos alumnos que atender, la familia que atender, o sea, y que todo va como, siento que ahora está todo tan a prisa, Vero, tan a prisa que no podemos parar. Es como, ya una vez que la rueda está, híjole, ten cuidado, ¿no? Porque el freno es casi imposible. En la pérdida de mi mamá del año pasado fue como un parar. ¿Por qué? Porque de pronto, pues ya no hay que cuidar. Y eso te da un espacio de ahora ese tiempo como lo voy a ocupar. Claro, Y sin embargo, aún sabiéndolo, pues sigues. Es como una dinámica. Por eso yo creo que nos cuesta tanto trabajo darnos cuenta de la piedrita o exacto. piedrón, cada quien. Sí, exacto, es una inercia, ¿no? Todo va muy deprisa. Creo que ahí me voy a una piedra en el zapato, en la mente o en el pensamiento. Mi pensamiento va muy deprisa, ¿sí? Claro, O sea, no voy claro. a negar que todo va a prisa, pero de nosotros depende algo muy importante que tú dijiste, que es hacer esta pausa, ¿no? Y también lo hemos mencionado anteriormente. Importante poder hacer una pausa, simplemente para preguntar si es que tengo una piedra en el zapato, ¿cuál es? Usar esta metáfora simplemente porque hay quien se acostumbra al dolor o la incomodidad de una piedra en el zapato, ¿no? Y entonces creen o creemos que esa es una forma de vida.
Y esto está mermando nuestra calidad de vida. ¿Sí? Correcto. Entonces tiene que ver con nuestra piedra en el zapato en la mente. Tiene que ver muchas veces nuestra piedra en el zapato material, es decir, cómo nos estamos llevando con los demás, nuestras relaciones, ¿sí? Esas relaciones, algunas son tóxicas, por supuesto personales, en el trabajo, con los cuates, con el entorno, ¿sí? ¿Cuál es mi piedra en el zapato? ¿De qué manera me estoy vinculando con los demás? Claramente, cuando yo digo la piedra en el zapato de los pensamientos, es cuáles son esas percepciones, esas creencias que tengo acerca de mí, de la vida, del mundo, de los demás. Y lo que tendemos es responsabilizar a los demás para que nos quiten esa piedra en el zapato. Dios, la vida, puede ser los de nuestro alrededor, por supuesto, y creemos que eventualmente esa piedra en el zapato se va a quitar o mágicamente, ¿no? Pero no nos damos cuenta que hay que hacer esta pausa justo para quitarnos ese zapato, ese tenis, esa bota, ese lo que tú quieras, y entender que no es culpa del zapatero, ¿no? Que no es culpa del camino. O sea, sí, porque te lo Sí, juro, dices, qué mal hacen estos zapatos, ¿no? O qué claro, mal, corrientes, claro. ajá, qué mal está este camino, ¿sabes? O sea, pero es difícil que digamos, esto es, no es el camino ni el zapatero, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi pareja, ni mi maestro, ni esto, ¿no? Sino que es yo, o sea, y hay algunas piedras que sí te duelen, sí provocan ampolla, y sí hay que estarlas curando constantemente, ¿no? Y que te acostumbras también a estar curando las heridas, esto puede provocar, pero no se nos ocurre que podemos dejar de tener esas heridas, ¿sí? Que nos puede dejar de doler hasta nuestro propio pensamiento, porque yo te escucho y digo, bueno, ok, la cuestión del tiempo y esto y el otro y los cómo, si ya sabemos qué, entonces hay que ir a los cómo, ¿no? Voy a citar a una psicóloga que me inspiró, que dice, la responsabilidad personal, la piedra que debes quitarte de tu zapato. A veces caminamos por el mundo cojeando. Claro, claro, es tal cual, claro, No, claro. me encanta cómo lo pone. Nos duele el pie, nos duele el zapato, molesta y hay algo abajo de la suela que duele cada vez más, le damos un paso. Y sin embargo, no nos paramos para hacer lo que ocurre. En lugar de sentarnos y retirar esta molesta piedra incrustada, le echamos la culpa a ese camino tan abrupto. Así lo Claro, pone, ¿no? Pues por claro. eso dices, híjole, no sé, hay mucho que platicar acerca de esta piedra en el zapato. Eh, lo primero, bueno, estaba yo hablando de los adolescentes, entonces anoté algunas de las cosas por las que los adolescentes se sienten con una baja autoestima, con un autoconcepto también muy bajo acerca de ellos mismos. Y yo cito a los adolescentes porque creo que en todas las edades que vamos viviendo ciertos ciclos, también adolecemos, ¿sí? O sea, ni siquiera la Oh, crisis de sí, los oh, 40, la sí, crisis de los 50, no es cierto. claro, Yo creo que claro. si estamos en este cambio constante y nos estamos transformando, cambiando Está de piel, adolecemos, ¿no? siempre, claro, claro. Hoy mis problemas digo, en la chamba, con mis amigas, con la propia familia, de pronto yo puedo decir, oye, qué infantiles porque no pensaron en mí, porque no soy tan importante, porque no estoy hoy tan atractiva como era antes en la parte nada más como física, ¿no? Esta parte Claro, corporal. Entonces, fíjate lo que ellos dicen, no ser seguro para tomar decisiones. O sea, levanta la mano. ¿Quién ha sentido esto? No estoy segura en este momento de mi vida para mucha tomar gente. decisiones mejor. Claro, claro, No tener dinero para divertirte con los cuates, con los amigos. claro. Levanta la mano, ¿cuál sería esa piedra? Si yo no tengo lana para lo que tú quieras. No, no nada más.
para divertirme, que se me hace muy importante, porque yo creo que Muy. esa diversión y ese mantenerte socialmente activo, ¿no? No nada más ir al antro y así, pero dices, oye, sí, es un freno de mano. Desde no saber un segundo idioma, Mira, claro, claro. no entenderse con los padres. O sea, tengo pacientes que hasta la fecha es que mi mamá piensa que no soy suficiente, me está criticando, es que mi papá nunca me ha dicho te quiero, ¿sabes? O sea, nunca me he sentido reconocido. Wow. Oye, mi Vero, en mi adolescente de mi edad, Sí, porque eso sigue siendo en mi adolescencia de esta edad, ¿no? totalmente. Porque la piedra del zapato, si no la has quitado nunca, no solo no se va a ir, se va a agudizar y cada vez me parece, y aquí me dirá, como que se hace menos clara. Hay No, cosas que empiezan a ser menos claras y se empiezan a combinar con muchas cosas. Entonces ya no es una piedra, ya andas, como bien dices en la referencia del libro, cojeando porque ya estás totalmente con la cadera desfasada. exactamente, Y ya hay ¿no? otro problema, de eso ya se hizo uno más grande. Ahora tienes un problema más grande. Hay que ajustar la cadera completa y a lo mejor es hasta una operación, porque en lo físico es muy evidente. Lo que nos cuesta mucho trabajo, Vero, y yo creo que con esta experiencia que tú tienes de tantos años, de dar consulta, de dar asesoramiento, de estar en tantas diversas personalidades, porque tu vida terapéutica no es una, es de muchos, de muchas. Ahí te puedes dar cuenta que creo que eso que dicen esos adolescentes sigue siendo a la edad que sea. Totalmente. O Por sea, eso lo quise, por eso lo quise traer y lo tengo aquí en mi acordeón, ¿no? claro, Son cosas tan simples y al muy. mismo tiempo tan complejas, y son cosas de ya darle la vuelta a la página, hombre, que no te importe, pero sí ¿Qué creo frases, que eh? ¿Qué frases? qué Dale la frases. vuelta, ya, dale el carpetazo como diciendo, se va a quitar. No, no, es tu piedra. Sí, 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 hombre, ¿cómo te dicen cuando dices, tómalo de quien viene? Deja de estar de Este, intensa. ay, sí que no te importe, ¿no? Claro, sí, claro. Hasta nos da pena armarla de dos, porque, digo, y a veces quienes estamos como constantemente formándonos, peor, ¿no? Porque pues, no tendríamos derecho, o sea, como ya sabes tanto, ya eres tan madura, bla, 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 lo cual no es cierto, No, o no sea, es cierto, lo cual, no es cierto. ¿no? O sea, por Claro, supuesto que es un caminar. Y al contrario, ¿no? Desde la mirada sistémica es como a veces nos regresamos a ese amor inmaduro, ¿sí? A ese quiero que me veas, quiero que me quieras. No estamos en ese amor maduro, pero ni siquiera con nosotras mismas, ¿no? Nosotros mismos con esa conexión. dijiste algo importante. ¿Será que yo también cargo la piedra de mi mamá o de mi papá, de mi sistema, que yo ni siquiera me doy cuenta, pero es una piedra que traigo ancestral, ¿no? Claro, Mecánica, voy a ponerlo sí, mecánico, porque en esta familia siempre se ha hecho así. sí, Y cuando no me doy cuenta de que ni siquiera es mía, o sea, ni siquiera es mía, es como había que regresárselo a quien le corresponda. ¿Cómo, cómo me doy cuenta cuándo es mío, cuándo es tuyo, cuándo es de la pareja, cuándo es la de los hijos? Porque también es mucho. Yo asumo las mías, pero con todo este personal, ¿cómo le hago para verlo, Vero? Porque aquí es sí darme cuenta con honestidad, porque si no voy a empezar a echar la culpa de todas las piedras, mis piedras a todos los demás. Pero sí hay algo que dijiste que me llamó la atención. ¿Cuánto de mi piedra está conectada con parte de esa historia, no? sí, yo creo que va muy, muy conectado. O sea, y justo es toda esta piedra emocional, ¿no? ¿Cuáles son nuestras piedras en el zapato emocionales? Claro, Entonces, al final hay una necesidad de nosotros por pertenecer, ¿no? Desde lo sistémico es vengo cargando durante todo este tiempo, todo esto por andar, ¿no? O sea, entonces hoy te lo devuelvo. Hoy te lo devuelvo sin miedo a perderte, ¿no? O claro, sin miedo a dejar de pertenecer, porque hoy me doy cuenta que si acaso voy a seguir caminando con mi piedra en el zapato, pues será la mía. la mía, claro, claro. Y sí creo que
justo hay que hacerlo desde el amor. O sea, hablaba yo como a veces seguimos siendo estos niñitos, estas niñitas que reclamamos, ¿no? O sea, porque Claro, al final es, o sea, me estás reclamando, bueno, o sea, no es reclamo, pero sí, o sea, sí es reclamo. Y el reclamo siempre es una llama, es un grito de amor, ¿me entiendes? Es un claro. grito de voltearme a ver. O sea, hay sí un amor infantil, o sea, me sigo conectando desde el amor infantil contigo, o sea, tengo esa recaída, ¿no? De querer ser otra vez esta niñita que no se hace responsable, que te quiere echar la culpa, para irme a un lugar de retomarme y de retomar responsabilidad, ¿no? El adolescente lo que hace es que mi mamá, es que mi papá, es que mi maestro, es que mi vecino, es que mi novio, ¿no? Digo, a mí me parece maravilloso la mente del adolescente y sus procesos porque justo nos recuerdan el Los llegar aquí, nuestros, ¿no? claro, Y claro. esas piedras en el zapato, como tú dices, eh, fíjate, te voy a leer una más. No tener control sobre la envidia que lo despiertan a los demás. O sea, desde esta parte, ¿no? En donde aparentemente o sí te va muy bien, porque te va muy bien en la escuela, porque tienes tal pareja, porque estás fit, porque has ejercitado tu cuerpo, porque tienes mucha suerte y entonces te da idéntico, naciste con estrella. Y muchas veces lo que provocan los otros, ¿no? Claro. Uy, Que sí, te, que te quieres hacer menos porque entonces, ay, el matado o la matada, o ay, si tú todo el tiempo estudiándome, o claro. sea, ya, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? ¿No? Y es como de, o El sea, juicio, ¿no? El sí, juicio, o sea, ¿no? claro. Pero me Ujú, importa, o sea, claro, me claro. importa lo que provoco en los demás, ¿no? El ser víctima de los comentarios de otros, o sea, toda esa parte, y vuelvo a una parte social, o sea, creo que muchas veces los adolescentes lo ponen en un tema social y familiar o de amigos, y les cuesta trabajo empezar a entrar a la parte emocional. ¿Qué siento yo con esto? ¿Cómo es para mí que mi papá, que mi mamá, que esto lejos de que les echen de la culpa? ¿No? En el caso de cuando ya tienes un trabajo de tu jefe, de tu equipo, o sea, que nos topamos tú y yo que hemos trabajado en empresas, en donde dices, es impresionante cómo muchas veces al colaborador o al empleado le cuesta trabajo hacerse cargo. Y al propio líder, ¿no? O Claro. sea, porque es el colaborador, oye, pues es que el líder, ¿no? Y el líder es que los colaboradores y los empleados. Entonces es intervenir, ¿no? En un dolor, en una piedra en el zapato, de cómo es que cada uno de ellos se va a hacer cargo. A Entonces, ver, esta parte, ajá, el, sí, sí, el, el primer punto, como a darnos cuenta, es cuál es y la identifiques, ¿no? exacto. Porque puede ser algo muy simple, algo muy profundo. Cuando lo identifico y me hago responsable, quiere decir, no tiene que ver con nada afuera, es mío porque lo puedo ver, porque me duele a mí y porque la ampolla es mía, ¿no? Ahí es cuando ya empieza el primer paso, ¿no? Es como, ya te diste cuenta, sí tienes una mega piedra en el zapato, ya la identificaste. ¿Qué hago con Ok, todo esto? entonces, primer paso. Eh, tómate el tiempo que necesites para descubrir cuáles o cuáles son esas piedras en el zapato que pueden ser abordadas desde una manera integral. O sea, porque es algo que tengo que hacer, es algo emocional, ¿sí? Entonces, es algo que es acerca de mi creencia limitante que constantemente, ¿no? Me lleva a sentirme de esta manera, ¿no? Y pues, yo digo, tómate el tiempo que quieras porque muchas veces no sabemos. Yo a veces hago un ejercicio de voces maestras, es decir, en personas en las que confío, en personas que me inspiran, en personas en que veo cómo llevan sus vidas y que de alguna manera voy a aguantar el ser criticada. O sea, porque quieras que no, cuando te dicen, oye, pero yo creo que tu piedra en el zapato es esta, y entonces luego nos empezamos a resistir. O sea, bueno, sí, A pero justificar. eso. Me Entonces justifico, sí claro. creo, el ejercicio de voces maestras es, a ver, voy a elegir a 5 personas, hoy conscientemente y abiertamente, en donde yo me abra de capa, ¿no? De veras de poner así al servicio a mi alma y decir,
¿Tú cuál crees que es mi piedra en el zapato? Bueno, ver, ¿en qué área? O sea, en el área, ya sabes, de chamba, ¿no? En el área de cómo te estás relacionando, en el área de lo que tú quieras, ¿no? Porque Ujú, puede ujú. ser pareja, madre en mis diferentes roles. Pues desde ahí necesito empezar, o sea, bueno, no a ver como persona, ¿cómo me ves? O sea, ¿cómo me ves? Porque cuando nos adulan y nos dicen cosas lindas y qué increíble. Ay, qué padre, hombre, no, modestia aparte. Claro, no, mil gracias por todo lo que me estás diciendo. Es que es lindo como llegar al lugar de qué digo yo de mí, qué apruebo yo de mí, ¿no? Y qué desapruebo yo de mí. O sea, qué es lo que constantemente estoy Claro. criticando de mí. En dónde no me siento suficiente, ¿me entiendes? Cuando me estoy comparando. O sea, entonces, es otra vez un trabajo muy profundo, pero yo tengo puntos ciegos. Ponle que mi piedra en el zapato sea una ceguera de taller, en donde no me puedo estar mirando completamente, porque tengo una parte limitada, ¿no? Entonces, para mí, digo, no sé cómo lo escuchas tú, pero salir con esas personas confiables y que te digan, oye, Vero, yo observo esto y dices, uy, sí, Oye, y duele y enoja, pero tienes que asumirlo porque ese es tu ego que no te va a permitir seguir creciendo. Porque donde duele hay algo que trabajar. Porque también siento, Vero, que a veces la mirada del otro también proyecta, sí, ¿no? sí, En estas cinco que además amo y me aman, porque así sí, somos, ¿no? sí, 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 Pero hay cosas que dices, pues la tomo, pero como en honestidad, no me resuena. sí, Pero hay otras que son, sí, que dices, ¿en qué momento yo no lo vi? O sea, con todo esto, como bien dices, con todo esto, pues sí, pero es que es el descubrimiento, el autodescubrimiento es constante, porque estamos todo el tiempo cambiando y evolucionando. exactamente. Y hay ¿No? veces que Entonces, se hace mucho más sutil, Vero, sí, más tramposito, porque es mucho más sutil. a ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, te siento un poco más lejana. Y cuando Ah, alguien me dice como menos social, mi justificación es que me la paso muy bien conmigo, pero es sí, mi justificación automática, ¿no? Y que dices, no, espérame, a ver, observa, ¿qué hay atrás? sí, Y entonces dices, sí, sí, o sea, ya empiezo a darme cuenta, es una elección, sí, pero también es una mirada de estas personas que me aman, que comparten, que me dicen, ¿por qué no hacemos cosas más tiempo juntas? ok. Entonces, ¿No? si ya le diste al clavo, entonces es algo muy concreto, algo muy concreto. Es decir, por ejemplo, con respecto a mi carrera, de lo que yo quiero al final del día es lograr esto, he caminado hasta aquí, pero hay una parte de mí que no logra dar como ese brinco, que no logro descubrir qué es lo que está pasando. ¿Cuál crees tú que es mi piedra en el zapato? O sea, cuando la gente dice, te boicoteas, te haces, tienes razón, hay que tener cuidado con quién nos acercamos, ¿no? Y con esa retroalimentación, que no es que sea, sino más bien es la apertura y decir, gracias. Y tú decías, cuando te dicen, dices, no me suena, híjole, es que a mí me han dicho muchas cosas que no me suenan de mí. Y que después digo, claro, no estaba lista para verlas, no estaba Ah, lista para escucharlas, eso está precioso. O sea, ¿sí? cuando no me resuena igual también es que no estoy lista para aceptarlo. Eso. Entonces yo por eso decía, tómense el tiempo que quieran, porque sí creo que Claro, atender nuestras piedras en el zapato claro, es un poco de reversa, mami, y justo como cero, cero, cero necesitas una prisa para claro. resolver y para sanar, ¿no? Lo que justo le puse a una charla el título de ¿cuál es tu piedra en el zapato? A la comodidad a la que nos acostumbramos. O sea, fíjate, es a la comodidad que nos acostumbramos. Y ahí va la inercia. Entonces, bueno, dices, ok, no estaba lista para escuchar esto, ¿no? Claro, Porque claro. eventualmente, si yo te hubiera escuchado y estoy lista, yo tengo que hacer algo al respecto y me Me tengo mueve, que mover, me mueve. ¿no? Sí, claro, obvio, obvio. Ajá. Y cuando no estoy lista, no estoy lista y punto. Entonces yo sí creo que ahí va la compasión, ¿no? Y está
como si un timeline, o sea, un momento en el tiempo en el que digas, mira, no estoy lista ahorita, ¿no? Y de repente decir, creo que ya estoy lista, o sea, porque hay un momento en la vida en que no estamos listos Sí, claro. para, así que digas, oye, ¿cuándo va a ser el momento adecuado? Pues ese es saltar al vacío. O sea, si es saltar al vacío y digo, me arriesgo. O sea, me arriesgo a pararme, a quitar esta piedra, a ver mi vida, a esto, al otro, y no sé qué va a suceder. O sea, porque esa es otra. ¿No? Hay un momento que dices, ¿cuándo es el momento que voy a estar lista para ver Es que esto? además también es como estar lista, también es soltar el control, ¿cierto? Totalmente. El control en el sentido de que ni tienes toda la respuesta, que eso que crees que está como muy trabajado en ti no está, esta mirada que tienes ya no es, porque como evolucionamos, es como cuando te ves en una foto, ¿no? Si a mí alguien me toma una foto, yo siempre me veo como son mis 40. Y yo cuando me veo digo, ah, qué caray, ah, ¿cómo? ¿Por? ¿No? No, es como, sí, siento que es un poco así la vida, que tú crees que sigues en lo mismo y la percepción externa que te ayuda a mirarte, pues ni siquiera la ves, o ya no te ves tú. Es como esta parte de, que me choca la frase, así soy, siempre he Sí, sido así. sí, La piedra del zapato ya ni la veo, sí. porque así soy. Y a lo Y mejor es una vas, persona súper sufrida ¿no? y siempre te dice que es sufrida. Así he sido siempre, muy sensible. ¿Ah? ¿No? Sí, 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 y es cuando nosotras decimos, ¿y cómo te estás haciendo cargo de esto? Y de todos modos la pregunta la siguen sin entender. Y obviamente no es una falta de coeficiente intelectual, sino es una falta de entrenamiento a nuestros músculos emocionales, a nuestros músculos. Claro. Se nos fue la Se, señal, se nos cortó un poquito. pero ya estamos de regreso. Ya. Ya, se está grabando, ¿verdad? Perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo ejercitamos? ¿Cómo nos entrenamos? O sea, la piedra en el zapato, la que sea, en cualquier ámbito, necesita ser atendida desde varios ángulos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de un día para otro? Es difícil o es complejo si no estamos entrenados, ¿sí? Correcto. Entonces, el primer paso, como decías, es poder hacer esta pausa, de simplemente responder, ¿no? ¿Cuál sería o cuáles serían mis piedras en el zapato? ¿Qué es para ti una piedra en el zapato? ¿Es algo que te frena? ¿Es algo que te duele? ¿No? ¿Es un obstáculo? ¿Es algo que no está permitiendo tu desarrollo personal, profesional, ¿no? En la parte de chamba? ¿Es algo que está mermando tus relaciones? ¿Es algo que te mantiene constantemente frustrada, triste, deprimida? ¿Es algo que tiene que ver con qué? Todo eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿sí? No es fácil y por eso que les acompañamos siempre va a ser desde una mirada muy compasiva, porque para los de afuera podemos decir, ay, hombre, muévete, nada más te tienes que mover tantito, hombre, ¿qué tanto trabajo te está costando? Si nos vamos a la parte práctica, ok, lo vamos a mirar, ¿cuánto tiempo quieres ponerte tú de límite para empezar a descubrir cuáles son nuestras piedras en el zapato, ¿no? Y cuál va a ser la manera. Entonces, esta mirada interior y en tus diferentes ámbitos de tu vida, ¿qué te está costando trabajo? ¿En dónde no te estás aprobando? ¿En dónde sientes que estás dando de más y no estás siendo, no te sientes Claro. en reciprocidad? ¿Qué tanto estás obteniendo tus metas, otra vez en todos los sentidos? ¿Tiene que ver con alguien arriba en una estructura organizacional o tiene que ver contigo? ¿Están claros los mensajes? ¿Sí? Ese trabajo en el que te encuentras ahorita es algo que te está llenando y es algo que tiene que ver con tus códigos, cómo estás abrazando la vida, Claro. qué tan congruente está haciendo. Si me tengo que quedar en un lugar, en el caso de la chamba, porque simplemente necesito la lana, ok, ¿cómo me estoy quedando? Que no es me quedo o me voy para ser feliz. Aquí te voy a leer otra frase que dice,
entrenar nuestra responsabilidad emocional nos acercará a esa felicidad, ¿sí? Muchas veces nada cambia afuera, pero el cambio es interno. Entonces yo me empiezo a sentir diferente y empiezo a ser diferente con mis diferentes entornos, no porque algo se modificó, mi jefe no fue más buena onda, ¿no? O no me reconocen más, sino que hubo un cambio adentro de mí. Entonces, eso es importante, empezar a revisar como estas diferentes esferas y dices, sí, si no es una piedra en el zapato, pues entonces voy a empezar por una. ¿Cuál es la que me está costando más trabajo o cuál es la más fácil? ¿Voy a empezar por lo fácil o por lo complejo? O ¿Sí? lo que Y duele entonces, más, ¿no? exacto, ¿no? O sea, es que dicen, ¿cuál es tu punto de dolor? Pero si lo resignificamos, ¿cuál sería esa área de oportunidad para ti? ¿Entiendes? ¿Cuál es ese grito de ese reclamo, de esa queja? O sea, ¿en dónde en mi vida me estoy quejando muchísimo? ¿En dónde en mi vida estoy reclamando muchísimo, aunque sea en mi mente? O sea, tal vez Y no lo digo. eso está, me parece, como de subrayar, porque esa es mucho más fácil verla por si no tienes localizada la piedra. ¿En qué área de mi vida me estoy quejando más y de qué? ¿O de Sí, quién? Porque ahí exacto. está lo que sí es la piedra que me va a sacar hoyo si no resuelvo. Y ese es tu cotidiano. Esas son del cotidiano, Oye, ¿no? imagínate que te diga, tu piedra en el zapato es que, por ejemplo, el otro día tuve una charla con alguien muy querido, o sea, pues estoy en la grande, ya obtuve todo lo, ya sabes, la chamba, el coche, la camioneta, los niños, o sea, cuando decimos, ah, todo es felicidad, y aún así se siente un vacío, ¿no? O Claro, sea, tú dices, bueno, al final del día, ¿cuánto va a ser suficiente el dinero para que yo sienta que llegué a una meta? ¿Cuál es claro, el puesto que yo tengo que tener para que ta? O como mamá, ¿qué está todo aquello que tengo que ser, ¿no? Para claro. que yo llegue a un nivel, este, pues sí, es seguirnos cuestionando. Entonces, ¿cuál es esa piedra? No sé por dónde voy a empezar. Ya nada más, Vero, la oportunidad que creo que nos aportas hoy, que es para, y observa, este punto que no te permite avanzar o avanzas muy dolorosamente porque crees que la vida es con una piedra en el zapato, y así te vas a ir de este plano de la experiencia con la piedra colgando del zapato aún en el féretro. O sea, la llevas porque ya te encariñaste. Yo creo que a veces nos encariñamos con las piedras, como nos Sí, adaptamos. claro, porque es una identidad. ¿Qué hago yo sin mi piedra? Claro, claro, Y tu piedra puede ser tu jefe, tu chamba, tu pareja. Imagínate que a una amiga le digamos, tu piedra en el zapato es la pareja que te generaste. O sea, es alguien que te está llevando a picada, a ¿no? picar, claro, O sea, y dices, no me digas eso. ¿Cómo vamos a tolerar que nos digan que nuestras piedras en el zapato pueden ser nuestros más grandes amores, ¿no? O claro, justo donde tenemos más apegos. Porque, ¿quién soy yo sin esto? eso, claro, Entonces, claro, mi piedra en el zapato es no quererme quitar mi piedra en el zapato porque pierdo identidad, ¿no? Sí, porque, digo, es la parte que se me hace un poco más difícil. Y creo que nuestra responsabilidad personal y que así vamos a permear positivamente nuestros diferentes entornos es poder también salir adelante ante los fracasos y seguir avanzando, ¿no? Porque correcto. muchas veces nuestra piedra en el zapato es, ya la regué, ¿no? Y ya no hay vuelta para atrás. Y es, sí la regué, elegí mal, hice este comentario mal, o mis pensamientos me llevaron a esto, me descuidé, mi salud física, emocional, mental, laboral, todo lo que tú quieras, pues, ¿cómo quieres recomenzar? Porque la vergüenza nos ataca, ¿no? O sea, ese tema de mantenernos en el closet con la vergüenza, porque ahora cómo me vuelvo a mostrar, ¿no? ¿En quién me estoy convirtiendo? Entonces, sí creo que hay mucha carnita de dónde sacar con este tema porque es una metáfora en donde cada quien la va a interpretar de una manera distinta, ¿sí? Y no es mala. La piedra en el zapato no es mala, ¿sí? El grado de la conciencia de lo que te pasa y en el grado que lo asumes está el regalo del avance
en la vida, ¿no? Porque todos tendremos siempre una piedra en el zapato, porque hemos vivido con piedras en el zapato sin darnos cuenta que eran piedras en el zapato, y cuando de pronto las sueltas y descansas, volteas y dices, ¿por qué no lo había soltado antes? Aquí el asunto es, ¿por qué sufrir tanto innecesariamente? Si no me paro, como lo harías en un camino de montaña, no te la dejes, sacude el zapato, sacude el calcetín y vuelve a poner el zapato. Y sigue, ¿no? O sea, pareciera que ese tiempo que es sentarte a quitarte la piedra del zapato es la que nos cuesta trabajo, parar. Y dices algo importantísimo con respecto a tu piedra en el zapato que nos compartiste del tiempo, porque es no nada más parar. Ahorita mi mente viajó a cuando hacen las personas el Camino de Santiago, y que yo siempre digo el camino de Meg, el camino de Vero o el propio camino de cada quien. Y cuando decimos entrenamiento, nosotros ya sabemos que vamos a ir a nuestro camino. Y bueno, pues vete preparada porque tú tienes que llevar esto y el hostal y el esto y el otro, y si los zapatos cómodos, los no, bla, 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 y vas a entrar en lugares en donde te vas a cuestionar miles de cosas y alguien te va a ayudar, de pronto ya no va a haber comida, te vas a enfrentar a todo esto, ¿sí? Entonces, creo que la piedra en el zapato es sentarte, lo que tú dijiste, y seguir caminando, porque sí efectivamente va a haber cosas en el camino que son rugosas, que son difíciles. El tiempo, ¿no? O sea, depende de muchos factores. Pues, oye, ¿cómo te va a tocar nublado, con lluvia, con sol, sin las llagas y las escaras? Y dices, ¿qué necesidad de haberme ido yo a un camino tantos días? Y Claro. sentir bueno, la solitud, ¿me entiendes? O Sí, sea, sí, sí. el tocar con tantas cosas y el darme cuenta de tantas cosas y decir, bueno, pues ya lo caminé. Y regreso de ese camino de Santiago, pero a seguir caminando un camino eterno de vida, ¿no? De peregrinar, la vida es de peregrinar constante. O sea, Este, el peregrino, ¿no? El peregrino de la vida somos nosotros y los caminos y las rutas cambian. A veces creías que ibas a hacer como el camino, una ruta súper fácil y fue la más complicada, la más difícil, no llegaste a tiempo, no hay lo que dijiste, llegas y estás todo cerrado, tienes hambre. O sea, son como que es la confrontación que cuando tú regresas sí tienes herramienta, ¿no? En el caso de hacer el Camino de Santiago, que me mandaste ahí, sí regresas con una sensación muy diferente de que también todo pasa cuando yo me doy cuenta. eso. Y de repente se olvida Y y ya, todo pasa. y todo pasa. Recordamos. Y la verdad es que hoy creo que hablamos de algo no tan nuevo, bueno, nada nuevo bajo el sol, pero sí simplemente es poner algo en la mesa para que reflexiones, para que reflexionemos, para que nos sintamos parte de algo nuevamente mucho más grande, que a veces nos tomamos todo demasiado en serio porque nos distraemos nada más en el resultado y se nos olvida caminar ese camino y sentir y mirar y conectar, ¿no? O sea, porque al final no sabemos si vamos a lograr quitar esa piedra del zapato o no, pero no te preocupes de eso, ¿sí? No te preocupes de quitarla, simplemente ocúpate de mirarla. Y si para ti es mejor ir caminando sin piedras en el zapato o las piedras de otros, como tú decías, de nuestros ancestros, pues adelante. Pero si quieres seguir caminando con esas piedras en el zapato y crees que eso es parte de tu vida, ¿no? Y que es lo que va con tu sintonía de lo que estás viviendo, la pregunta es, ¿para qué te ha servido caminar con esas piedras durante todo este tiempo? Claro, Y claro. mirar también la parte compasiva, ¿no? Me ha servido para anclarme, me ha servido para pertenecer, me ha servido para mantener mis relaciones, me ha servido para ser alguien en la vida, me ha servido para Claro. reasegurarme a mí mismo o a mí misma, como hombre, como mujer, como lo que sea que yo esté haciendo mis roles, ¿no? ¿Para qué te has quedado en ese matrimonio? Pues bueno, porque para mí la familia es lo más importante. Ok, o sea, ¿para qué te has quedado aquí? ¿Para qué has decidido esto? No tanto el por qué, Para. ¿para qué te ha servido? ¿Y hoy necesitas lo mismo o necesitas algo diferente?
¿Quieres seguir cómodo ahí, no? ¿O quieres todavía vivir una extra milla, como dicen en Cábala, ¿no? Y sentir un poco más la vida desde un ángulo diferente, ¿no? O sea, ¿qué se sentiría caminar sin piedras en el zapato, Gozo, ¿no? ¿Qué gozo, se gozo. sentiría en un camino así súper lisito, rico? ¿Qué se sentiría, no? Claro, O claro. sea, ¿quién eres tú con la piedra en el zapato? ¿Quién eres tú sin la piedra en el zapato? ¿No? Me parece, Vero, que la propuesta, desde que me dijiste el título, y mira que me diste varios, me parece fundamental, básicamente porque todo lo que nos lleve, uno, a voltear a vernos, dos, a cambiar, para vivir la vida plena. Estamos convocados todos a ser felices, entonces deje usted su piedra a un lado para que la vida lo que siga sea más contento. Ay, pero el tiempo Sí, corre, vuela, es impresionante. Y yo yo, sé. como siempre, bueno, uno que más que nada te quiero dar las gracias, y sí lo quiero hacer público, de toda la ayuda que le has dado a mucha gente de mis alumnos que yo te mandé para tanatología, porque pues las pérdidas de estos tiempos han sido muy Claro. difíciles, y tu buena voluntad de siempre, y tu cariño, y tu forma tan linda. De verdad, yo te agradezco tu presencia en mi existencia, de verdad te lo digo. Ay, gracias, la tuya, por supuesto, la mía, y creo que al final de lo que platicamos hoy y platicamos siempre es por mí, por todos mis compañeros, ¿no? O sea, y es pegajoso, o sea, porque si te fijas Claro, así, claro, acabamos haciendo eslabones de mucho amor, de mucha compasión, y al final eso nos lo llevamos a permear de verdad y ser, como yo le digo, un activo positivo, un gran claro, activo en donde estemos, en ¿no? donde estemos, en donde estemos. Entonces, al contrario, gracias, gracias, y gracias Gracias. también porque ahora me puse a pensar en esas piedras en el zapato y digo, ok, si voy a hablar de esto, voy a hacer un buen ejercicio de cuáles son mis piedras en el zapato y decir, bueno, nada de lo humano nos es ajeno. No, Entonces, no, si te digo que esa te la dije así, pero hay dos que tres que voy a poner en la mirada más clara. sí, no, 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 y Claro, darnos, claro, querida, darnos el tiempo, digo, de correcto, hacer lo que tengamos que hacer porque hay que ir al súper, pero también sentarnos y decir, y claro, claro. abrazar esas piedras, por Abrazar, supuesto, abrazar. ¿no? Ok, Pero gracias, nos vemos próximo. Ya sabes que aquí claro siempre que tienes sí, un espacio, y como tú eres alguien que siempre tiene algo que decir, maravilloso, porque no paras de estudiar en lo que sigue, y en lo que sigue ya me hablarás de tanatología espiritual, ¿ok? sí, claro que sí, Ese va a ser un programa para escucharte. Gracias, exacto, mil ok, gracias, mil gracias. gracias, gracias, mi Melina. Pues así terminamos un programa más. ¿Cuál es la piedra en tu zapato? Si necesitas ayuda, ahí está Vero. Si no la ves, si necesitas de verdad a alguien con quien hablarlo, no estamos solos. Hay veces que el recurso es maravilloso, pero no sé ni cómo por dónde. Entonces, aquí te dejo, y espero, como siempre, elijo con mi corazón que te haya servido, que te haya puesto en mejor lugar, que veas que todo es una oportunidad y todo hay un camino, miles de posibilidades. Pásala muy bien, nos vemos la próxima semana. Brilla siempre.